posibilitando el acceso, pasarelas, a quienes quieran reingresar en el sistema educativo para obtener títulos en sus diferentes niveles, educación secundaria, bachillerato, formación profesional o universidad. Se trata de ir a su encuentro, y esta es una cuestión bien importante. Hemos de rescatarlos y proporcionarles una serie de convalidaciones y exenciones de forma que puedan ver reconocido esos aprendizajes prácticos obtenidos fuera del sistema educativo. Y, en segundo lugar, movilidad externa, tanto para su progresión en el sistema educativo fuera de la CAP como para su reconocimiento en el marco educativo europeo. Concebimos al sistema educativo vasco como una realidad dinámica e integrada en las que ha de haber pasarelas, tenemos que generarlas para transitar de un nivel a otro, de una instancia educativa a otra. Una unidad del sistema, sistémica. El quinto punto que quiero destacar ante ustedes es el de promover un sistema de orientación a lo largo de la vida. Cuestión fundamental, sustentado en una red de orientadores y orientadoras para proporcionar a cualquier ciudadano, ciudadana, desde distintas perspectivas personales, edad, género, nivel, ocupación, aptitudes y habilidades, una información y orientación de calidad sobre sus oportunidades, las suyas propias, las personales, y construir sus itinerarios vitales, coherentes, partiendo de un análisis y un diagnóstico personal. El aprendizaje a lo largo de la vida es, por lo tanto, un sistema abierto, un abanico amplio de oportunidades de aprendizaje accesible para todos los ciudadanos y ciudadanas, compatible con la vida profesional y familiar. Y esto es extraordinario. Constituye esa unidad que hace sistema, plena de dinamismo y de flexibilidad. Cada vez más el acceso al conocimiento será un factor de inclusión y de participación laboral y ciudadana, porque existe desigualdad de origen en las sociedades y en las condiciones socioeconómicas de la vida, en las condiciones de trabajo y en el acceso a la educación formal. Y el aprendizaje a lo largo de la vida debe ser consciente de ello, debe atender de manera prioritaria a los sectores de población con déficits en competencias básicas y en condiciones de dificultad social, con la finalidad de reducir la brecha de conocimiento y paliar las desigualdades. Es pura socialdemocracia. El profesor Brunner, en la conferencia inaugural, se preguntaba si el aprendizaje a lo largo de la vida puede ser la apuesta de futuro para un país. Con este congreso hemos pretendido adelantar esa respuesta y para ello hemos oído a personalidades muy destacadas con excelentes conferencias. El profesor Brunner nos ha explicado el desafío que la ley de aprendizaje o que el long learning supone para las políticas gubernamentales. 1. Ampliar y mejorar el acceso, la calidad y la equidad. Cuestión nada fácil, especialmente en educación temprana y oferta de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Con un desafío, el de mantener la calidad en todas y en cada una de las etapas. No es poca cosa. 2. Asegurar las destrezas fundamentales del siglo XXI para todos. La clave, motivación para aprender y capacidad de aprender a aprender de manera autónoma y aprovechando las TIC. 3. Reconocer todas las formas de aprendizaje y no solo cursos formales, marco de cualificaciones, instancias de reconocimiento, articulación con sistema formal, necesidad de mecanismos de información para trazado de itinerarios personales. Una gran tarea. 4. Promover asociaciones, colaboración y redes entre un amplio abanico de participantes gubernamentales del sistema educacional. Poner en relación, ni más ni menos, las instituciones con las comunidades locales, con las familias, con las ONGs, con las empresas. 5. Movilizar recursos y diseñar nuevos modelos de asignación que cubran los diversos niveles, sectores y contextos de aprendizaje a lo largo del ciclo vital. Son líneas de trabajo muy profundas, algunas de las cuales ya estamos desarrollando desde el Departamento de Educación que dirijo. Por su parte, Bryan y Hoskins ha expuesto la evolución del aprendizaje a lo largo de la vida en Europa a través de los indicadores basados en los 4 pilares del informe Delors. Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a conocer es en una aportación muy interesante.
Hemos conocido experiencias de otros países. Margaret Allen ha explicado la importancia y las modalidades de la educación de adultos y formación profesional de Suecia. Y el profesor Paolo Federici nos ha hablado del proyecto OSA, cuyo encuentro transnacional se ha celebrado simultáneamente, y de las políticas regionales en relación con las medidas en el ámbito del empleo y la formación dirigidas a los jóvenes entre 16 y 32 años, tratando de establecer unos indicadores que nos permitan trabajar en un método abierto de coordinación a nivel regional y explicándonos que un marco de aprendizaje a lo largo de la vida favorece la complementariedad entre lo público y lo privado a todos los niveles territoriales. Craig Mahoney se ha concentrado en cómo capacitar a los estudiantes para que puedan aprender a lo largo de sus vidas desde un punto de vista amplio de acceso al aprendizaje, teniendo aseguradas las competencias para ese aprendizaje. Arne Carlsen, con una conferencia recién terminada, excelente conferencia, el director del Instituto de Aprendizaje a lo largo de la vida de la UNESCO, nos acaba de hablar sobre el futuro del aprendizaje, sobre el futuro de ese aprendizaje a lo largo de la vida desde el punto de vista de la UNESCO. El aprendizaje, nos ha dicho, es un marco para elevar el nivel de cualificación y la calidad de todas las personas a todos los niveles, que contribuirá en consecuencia al desarrollo económico y social del mundo. Haciendo de ese aprendizaje a lo largo de la vida una realidad, se realizará no solo una reforma educativa dinámica, sino que crearemos oportunidades de aprendizaje en todas las modalidades, en todos los sectores y para todas las personas. En conclusión, el aprendizaje a lo largo de la vida es una inversión de futuro. A lo largo del Congreso, y voy concluyendo ya, han trabajado ustedes en 5 grupos importantes. Perspectivas futuras de los centros de EPA como uno de los pilares de la LAB, 2, la orientación a lo largo de la vida, 3, el sistema integrado de FP, instrumento eficaz para la empleabilidad, 4, nuevas tecnologías en el aprendizaje, 5, la intergeneracionalidad como propuesta de futuro. Y entre las conclusiones han insistido en la especificidad de los centros de educación de personas adultas y su contribución a la inclusividad, así como en la importancia de los servicios de orientación para acompañar a la ciudadanía. También han concluido la necesidad de establecer un auténtico sistema integrado de formación profesional para el conjunto de la población y un sistema de acreditación del reconocimiento de la competencia profesional, de la experiencia laboral. Igualmente, han puesto de manifiesto la necesidad de impulsar el uso de las TIC y procesos de aprendizaje más personalizados, convirtiendo a la persona en dueña de su propio proceso. Por último, y esta ha sido una de las experiencias más novedosas, han demostrado en la práctica que la intergeneracionalidad es posible, practicándola con algunos alumnos del Instituto Koldo Mitxelena, a los cuales aprovecho la ocasión para saludar y agradecer su presencia. Asimismo, el Consejo Vasco de Formación Profesional ha celebrado también una reunión de la Comisión Legislativa en el marco de este Congreso, en la que se han estudiado algunos de los proyectos de decreto que derivarán de esta ley. Por todo ello, creo que estamos en condiciones de responder a la pregunta que se hacía el profesor Brunner. Estamos firmemente convencidos de que el aprendizaje a lo largo de la vida es la única vía que nos permite responder a los retos que nos plantea la sociedad del conocimiento y, en consecuencia, debe ser una apuesta para el futuro de Euskadi. Una apuesta que este Gobierno está emprendiendo y está dispuesto a concluir. It comes to my mind one of the many brilliant sentences claimed by Delors in his first lecture at this international event, a sentence that gives significance to any teaching activity. There is no future without memory. Without past, we don't even know where to address our steps to. Memories are the reason why and the key to discover where to after these 3 days. You become the living memory of an important milestone in the development of lifelong learning concept. It's time for the curtains of our International Congress to be down. A hard but moving work carried out with the most extreme care. And you all have been the protagonists of this unique experience in which topics and experiences of historical significance have been shared and discussed. A commitment to give a general overview of lifelong learning challenges and opportunities. Thanks to those
who have helped to make this Congress come to life, all the participants, and our guests and speakers for their experience, wisdom, and generosity. We hope you will be back home today full of precious pictures and good, interesting moments. Y recuerden y hagan saber a los suyos que la guerra no se combate con la guerra, ni el odio sirve para combatir el odio, ni la intolerancia cabe combatirse con más intolerancia. Es necesario que la persona sea capaz de perdonar y de proyectarse al futuro. Y ello no implica el olvido, ya que la memoria es el fundamento de la historia. Pero al odio, a la guerra y a la intolerancia solo cabe combatirlas mediante la educación. Todas las personas poseemos un tesoro que es preciso descubrir y hacer valer. En ello consiste precisamente la educación. Thank you very much. Zuen arretagatik. Eskerrik asko, consejera. Gracias por sus palabras de clausura en este acto. Estaban quizá oyendo los ensayos de un coro joven de Irún que está en los camerinos en estos momentos preparando 4 brevísimos temas que creo que les van a gustar porque la verdad es que sonaban maravillosamente bien. El coro Amets Gaztea de Irún es un coro muy premiado, según nos contaban quienes conocen las cuestiones musicales. Lo dirige Join Aizpuru. El primer día del Congreso, en el acto inaugural, escuchamos al coro con un júbilo de Donostia, personas mayores. Parece una clara metáfora un poco de lo que hemos estado haciendo aquí, ¿no? Aprender a lo largo de la vida y también tener en cuenta ese, por ejemplo, quinto grupo de la intergeneracionalidad que mencionábamos. Bueno, pues yo quiero que ustedes disfruten tanto como nosotros de los ensayos, ahora ya de la actuación, con el coro joven de Irún, Amets Gaztea, que ya están preparados. Adelante cuando queráis. El escenario es vuestro, detrás, delante, donde más os guste. Negrito, como solista, Barkalaria Idoia Berra. Segundo tema, Salvadorren Heriotza, como solistas, Barkalariak Ainara Hernández e Iñaki Urzainki. I'm Yours, Barkalaria solista Ainara Hernández y Quand je veux de vin claret. Adelante.